lo que vamos a ver hoy día se llama Iglesia, Iglesia y roles de género en la colonia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a ver, analizar, es decir, estudiar, relacionar la influencia de la Iglesia Católica en el modo vivir de las personas. ¿Ya? Ya, a ver, sobre los... Sofía, los que tienen problema para entrar a ver las notas, traten de mandar un mail, ¿ya? Ahí Profe, lo van a arreglar, ¿sí? profe, a mí me pasó algo raro porque a mí me habían puesto otras notas en el web class y en el estado de notas me salían otras notas. Ya, yo voy a ver eso después. Ya. Ya, pero eso va a ser arreglado hoy día, Sofía, lo más probable. Porque había que arreglar todo el colegio, entonces se dividieron los trabajos. Ya, lo que vamos a ver hoy día, sin cambiar el tema, es los roles de género y la influencia de la Iglesia Católica. Cómo la Iglesia Católica influyó en la vida de las personas, ¿ya? Porque, a ver, pensemos hoy día. ¿Hoy día ustedes creen que la Iglesia influye en la vida de las personas, sí o no? O sea, depende de la persona igual, si quieren. Depende de la persona muy bien, porque si una persona es católica, influye en la vida de ella, ¿no? Sí. ¿Cómo puede influir? No sé. A ver, ¿A través de las creencias? ya a través de las creencias, muy bien. Por ejemplo, cuando una persona se casa, si no es católica, se puede casar por el civil, ¿cierto? Pero ¿O si no? es católica, se tiene que casar en la iglesia. Por la iglesia, se puede casar por la iglesia. Ya, pero ¿cuál es el que cuenta para el Estado? Civil. El Civil. civil. Ya, entonces es súper importante entender eso, que hasta el día de hoy igual la religión va a influir en nuestra forma de vida. Ya, pero en la Aunque no colonia se- esto se intensifica mucho, porque prácticamente no existían esta como hoy día como la libertad de expresión, sino que prácticamente todos tenían que ser católicos. ¿Ya? Entonces la Iglesia Católica va a influir mucho en lo que es la vida de las personas en la colonia, y sobre todo de la mujer. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cuál es la visión que tiene de la mujer? ¿Cuál es el rol que cumple la mujer en la Iglesia Católica? de cuidar a los niños. Claro, de cuidar a los niños, eh, prácticamente por ejemplo, ¿nunca han visto una sacerdota mujer o no? ¿Sacerdote No. mujer? No, son puros hombres, entonces una cosa que también influye. Alonso, ¿Qué es un sacerdote? ¿qué? ¿Un ¿Qué sacerdote es o un un cura? sacerdote? Un cura, ¿ya? Ya. Ya, entonces vamos a ver un poquito qué ocurrió con la Iglesia Católica. Ya desde los inicios de lo que es la conquista española, que es lo que ya vimos anteriormente, venían muchos sacerdotes con el fin de evangelizar al pueblo indígena. Esa era la principal misión que tenían los sacerdotes, porque acuérdense, una de las excusas que tenía los españoles para venir a América y para justificar toda la conquista era que tenía que civilizar y educar y transformar al catolicismo a las civilizaciones y a los pueblos que se encontraban en América. Es decir, tenían que transformar a estos indígenas que creían en la Pachamama, creían en Inti, los tenían que transformar a que creyeran en Dios, Jesús y María. ¿Ya? Entonces tenían que de alguna forma llevar a sacerdotes para que les enseñaran. ¿Ya? No podían de alguna forma, si no se consideraría como una invasión y eso era una crítica. Entonces la forma de conquistar que tenían muchos los españoles también era, y justificar su invasión, era mediante que les iban a enseñar la verdadera religión. ¿Ya? Y de alguna forma así limpiaban la imagen de lo que era la conquista. Porque todos sabemos que la conquista fue una conquista muy violenta, ya donde murieron muchos indígenas, pero de alguna forma para hacerla ver bien también tenían que decir, nosotros vamos a hacer un bien a estos indígenas, no los estamos matando porque somos malos. Porque acuérdense que los españoles eran muy católicos, y en la religión católica está prohibido eso de matar. Y en casi toda la religión está prohibido matar, y en la ley también. Pero imagínense llegan los españoles y empiezan a matar indígenas. ¿Eso sería considerado bueno o malo por la religión?
Malo. Malo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van con la justificación de evangelizar también. Que la idea es que los indígenas vayan y sean católicos, etcétera, etcétera. Porque, para que aprendan lo que es la nueva religión. ¿Ya? Entonces, eso era el fin espiritual que también tenía la conquista. Transformar a los indígenas en católicos. ¿Se entiende esto hasta ahora? ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos algunas fotos de estos que se llamaban las misiones. ¿Ya? Las misiones eran prácticamente cuando los sacerdotes iban a enseñar la religión católica a los pueblos indígenas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, ¿qué está haciendo este sacerdote? ¿Enseñando? Enseñándole de qué. Sobre la Sobre religión, Dios, sobre Sobre Dios. Dios. ¿Ven que está apuntando? Entonces, claro, hacia el cielo. le enseña sobre Dios. Y aquí también vemos la misma Son imagen. grandes. ¿Ya? Pero estos supuestamente son indígenas. ¿Ya? Ya. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente los católicos se dividían como en escuelas de sacerdotes para venir. ¿Ya? Entonces, los sacerdotes estudiaban y se transforman en sacerdotes dominicos, sacerdotes franciscanos o sacerdotes jesuitas. Todos católicos, eran diferentes, podríamos decir, escuelas de sacerdotes. Y estos son los principales sacerdotes que vienen a América. Profe, ¿Sí? ¿por qué hay diferentes escuelas si todos cumplen el mismo rol o no? Porque tienen diferentes formas de vivir, diferentes formas de adecuar el cristianismo y diferentes formas de enseñar el cristianismo. Ah, Y tienen muchos pensamientos de cómo, o diferentes labores. ¿Ya? Entonces, principalmente, son como pequeñas escuelas diferentes de sacerdotes. Entonces, los dominicos, los franciscanos y los jesuitas son los primeros que vienen a América. Los franciscanos principalmente son los que llegan a Chile. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá vemos al el jesuita también, Luis de Valdivia, que es el que, ¿se acuerdan de la guerra defensiva? Que yo hablé de la guerra defensiva. Él es el que da la idea de la guerra defensiva, un jesuita. Entonces, los jesuitas también tienen mucha importancia en lo que es mucha importancia en lo que es la política de la colonia, ¿ya? Porque la religión va a ser la base también de la vida colonial. En ese tiempo la gente era muy católica, ¿ya? Y aquí vemos un poquito los que serían los dominicos, los franciscanos y los jesuitas, ¿ya? Ya. Entonces tenemos que pensar que vinieron muchos sacerdotes a América con el fin de enseñar, ¿ya? Porque los jesuitas, además de enseñarle a los indígenas, también los dominicanos y los franciscanos crearon escuelas. Y de hecho podemos ver que en Chile después los jesuitas van a tener mucha influencia porque van a ser de alguna forma, van a tener escuelas en todo el país. Y si nosotros damos cuenta, actualmente en Chile también hay muchas escuelas de curas y de sacerdotes, también hay escuelas de monjas, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que hasta el día de hoy sigue existiendo mucha influencia. No sé, Matías, si los agustinos, pero y que estas son las principales que vinieron a Chile y a América. ¿Ya? Ya, a ver, el rol de la iglesia, tenemos que entender que en Chile fue una de las más importantes. ¿Ya? La institución más importante de Chile podríamos decir que era la Iglesia Católica. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, la ciudad de Santiago, el centro de la ciudad de Santiago en ese tiempo era la Plaza de Armas. ¿Ya? ¿Ustedes han visto la Plaza de Armas de Santiago, no? Sí, ¿Cierto? Sí. ¿Todos la han visto? ¿Han ido alguna vez a la Plaza de Armas de Santiago? sí. Donde está el caballo Pedro Valdivia. obviamente, profe. Obviamente, muy bien, Alonso. ¿Ya? No, estoy culturizado. Ya, pero esto es importante porque lo puedo explicar. ¿Por qué les menciono la Plaza de Armas? Porque como era el centro de la ciudad, las instituciones más importantes de la colonia
van a estar a lo que es al lado de la Plaza de Armas. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿qué edificios se encuentran al lado de la Plaza de Armas? Ya, Alonso, que tú Moneda. fuiste, ¿No? no, es la Real Audiencia. Acuérdense La que era el Casa de edificio más Contratación. importante en la colonia. La casa de contratación. No, la Casa de Contratación estaba en España. Ah, casi. Estaba la Real Audiencia, que era el edificio más importante que estaba en Chile. Y al otro lado, ¿qué se encuentra? Ya, ¿La profe, moneda? dígalo. Vamos, si estamos hablando del rol de la iglesia, ¿cuál creen que puede ser? Una iglesia. La catedral. Ah, ¿verdad? La catedral se encuentra al lado de la Plaza de Armas. ¿Ya? Al lado está la catedral, está Correos de Chile y está la Real Audiencia, que ahora es un museo. Ya, Correos de Chile, no sé por qué está ahí, pero bueno. Hola. ¿Ya? Entonces, Hola. ya. A ver, ¿cuál es la idea de la Iglesia Católica? De alguna forma, ayudar a consolidar el poder en las colonias. ¿Ya? La Iglesia Católica se transformó en un centro de poder en la colonia. ¿Ya? Porque pensemos que España era un país muy católico. ¿Ya? De hecho, a los reyes se les llamaban los reyes católicos antes. Entonces, la idea de llevar a la Iglesia Católica a América también era de alguna forma expandir el poder, expandir la religión, expandir el poder de España, que era muy católico. Entonces eso lo tenemos que tener claro. ¿Ya? Y ahí vemos una catedral, que está cerca de una plaza de armas. Ya, ¿cuál era la función de la Iglesia Católica? La evangelización, lo principal. ¿Ya? Evangelizar a las personas era su principal función, es decir, enseñarle la palabra de Dios a los indígenas. ¿Ya? Otra forma también era la defensa de los indígenas. Acuérdense que nosotros habíamos visto que existían dos visiones de cómo tratar a los indígenas. Había una visión que era de un militar que había que hacerle la guerra y otros que decían que había que educarlos. Ahí también entra lo que eran las guerras defensivas, que de alguna forma era ir a enseñar a los indígenas sobre el cristianismo, sobre el catolicismo. ¿Ya? La idea de la iglesia es muy importante ahí, sobre todo para la protección de los indígenas. ¿Ya? Pero también tenían la función de expandir el territorio de los españoles mediante la colonización, porque al transformar a los indígenas al catolicismo, se transforman de alguna forma a aliados de los españoles, porque tienen la misma religión. ¿Ya? Era otra forma de hacer la guerra, mediante, que era mucho más pacífica, sobre la enseñanza. Pero también muchas veces les imponían lo que es la religión a los indígenas. Acuérdense que yo les dije que había muchas iglesias que están construidas sobre templos que antes eran indígenas, con el fin de que los... Destruir como esa creencia igual Claro, que tenían ellos y pasarla. destruir la creencia de los antiguos indígenas e imponer la suya, y imponer la religión católica. Entonces construían muchas veces un templo encima del templo antiguo que existía de los indígenas, y cuando el indígena quería ir a rezar, al final estaba rezando al nuevo Dios, pero que era el Dios de nosotros, del catolicismo. ¿Ya? Es muy importante eso, entender que así también funcionó una forma de conquistar, de ganarse a los indígenas y de transformar su cultura. ¿Ya? Y además tenían la función de preservar el poder del rey, ¿ya? Porque la alianza que existía entre la Iglesia Católica y el rey era muy fuerte, ¿ya? Porque mediante la evangelización se hacía de alguna forma que el rey era prácticamente rey porque Dios había querido que él fuera rey. Ya eso se llama lo que es el derecho divino. Entonces de alguna forma hacían una alianza. Si transformamos a los indígenas en católicos, ahora el rey le tienen que hacer caso al rey porque el rey es el elegido por Dios. ¿Ya? Por derecho divino, él fue elegido. Profe, Diga, ¿y cuando se muere el rey, quién lo reemplaza? el hijo. El hijo. Y si no tiene hijo, Profe, un dueño cercano. Un familiar. Un familiar Un familiar cercano. muy cercano. Pero nunca ¿cómo podía tiene tener un hijo. familiar? Sí, había muchas veces que los reemplazaba el familiar más cercano. Incluso, muchas veces ese familiar era... Mataban también- para poder ser.
No, que Rey. muchas veces ese familiar era príncipe de otro país. Y muchos, de repente, por problemas de sucesión, hacían guerra entre los países. ¿Ya? ¿Qué? Porque los reyes muchas veces se casaban obligatoriamente, se decían, claro, el príncipe de España se va a casar con la princesa de Francia y se hacen una alianza. Entonces se van generando muchas relaciones entre todos los países. Muchas veces habían conflictos entre los países por quién tenía que suceder, por ejemplo, al rey de España o al rey de Francia. ¿Ya? Profe, ¿y nunca puede ser una mujer como reina? En Inglaterra sí. Sí, pero en España no. La reina Isabel. En España casi siempre el hijo. No sabía si, no me acuerdo haber visto que sea reina. Pero en Inglaterra sí, si no hay ningún hombre se puede optar por la reina. ¿Ya? Claro, la reina Isabel fue una victoria, fue una reina. Claro, la diferencia es de que la esposa del rey en Inglaterra, de la reina, el esposo de la reina en Profe, Inglaterra no es rey. Ya, continuemos con el tema, pero ya, ¿esa hora ya? Ok. Ujú. ¿Cuál es la profe, pregunta? ¿Sí? ¿Quién ¿es pregunta? verdad que la Ah, reina ok. si decide declararle la guerra a algún país se declara nomás? No, es que la reina no tiene ese poder actualmente. No Pero puede. antes, Antes sí. Antes los reyes, acuérdense que existía un poder absoluto. Aunque en Inglaterra no era un sistema parlamentario, acuérdense de eso. Que tenían que hacerle un poquito de caso también a lo que es el parlamento. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que tener claro eso, que la idea era preservar la fe. Y que vinieron los españoles con el fin también de evangelizar a los indígenas. ¿Ya? Ya. Los roles de género. Entonces aquí tenemos que ver un poquito cómo la iglesia también influía en lo que es los roles de género y cómo eran los roles de género en la colonia. ¿Ya? Que es súper importante porque eso va a influir mucho en la forma de vida que existe en la colonia. ¿Ya? Pero tenemos que entender un poco qué es el concepto de género. El concepto de género es un conjunto de valores, ideas, normas que la sociedad asigna a cada sexo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una mujer en la colonia, ¿cuál era su función? Era educarse, ¿no? no. No. ¿Ya? De hecho, vamos a ver pocas mujeres que sepan leer en esa época. Además de, o pocas mujeres que puedan, de alguna forma, ser grandes terratenientes, que podemos ver un caso. Entonces, van a influir mucho los roles de género. Hasta el día de hoy, los roles de género siguen influyendo en hartas cosas, ¿no? Lo hemos estado viendo actualmente, ¿o no? En la actualidad. Sí, sí existen todavía. Sí, existen todavía, pero de alguna forma se han cuestionado mucho, ¿no? En la actualidad. Sí, igual, ambiente, protestas y todas esas cosas, igual representan como quejas sobre los roles en género. Claro, los roles, porque se le está asignando, por ejemplo, un rol a algo, por ejemplo, a un sexo definido que tiene que cumplir cierta norma. Por ejemplo, ¿cómo se ve a los hombres llorar? ¿Se les ve bien así o no? Según lo que ¿No? sé, no. Pero ¿por qué tiene de malo llorar, por ejemplo? O sea, se hay supone que eso que muestra debilidad. Claro, sí, pero débil. eso también es un rol que existe. Hay un conjunto de normas que se le asigna a ese rol, a ese sexo. ¿Ya? Entonces, no hay nada de malo que una persona llore. O también lo mismo lo podemos ver con los colores. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, si a mí me gustara el rosado, o a una mujer le gustara el celeste, ¿estaría mal o no? No, No, ¿No? Pero no. cuando a los niños, por ejemplo, los vestimos de colores, Es un arcoíris. eso identifica a que es niña y es que es niño. claro, entonces, eso son los roles de género, ya que se le asigna algo por ser diferente o ser a un sexo determinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la colonia? Esto se va a intensificar mucho más de lo que ya al día de hoy sigue intensificado. En la colonia va a ser mucho más fuerte los roles de género. El hombre hace tal cosa por ser hombre y la mujer hace tal cosa por ser mujer. Por ejemplo, ¿quién era el encargado casi siempre de heredar las tierras?
¿El hombre o la mujer? Los hombres. Los Los hombres. ¿Ya? ¿Quién era el encargado de cuidar la casa? Las La mujeres. La mujer. Claro, entonces a la mujer siempre se le veía como en el ámbito doméstico. ¿Ya? Y aquí De tiene que ver un criar a los poco, bebés y ser ama de casa. claro, aquí tenemos que ver también, tener en cuenta que la sociedad en la colonia era muy patriarcal. ¿Ya? ¿Qué es el patriarcado? No sé si lo han escuchado ahorita esta palabra, ¿cierto? Sí. Actualmente, Sí. ¿qué es? El predominio de la autoridad de los varones sobre la sociedad o un grupo de la sociedad. ¿Ya? Entonces, Era un tipo machista. podríamos, sí, machista, no me gusta utilizar mucha esa palabra, pero no fue un ejemplo material lo que dije, por eso. Pero cuando se habla de patriarcado o patriarcal, es que es el predominio de la autoridad de los varones sobre la sociedad. Y en la colonia, los hombres de alguna forma tienen el predominio y la autoridad en la sociedad. El que mandaba casi siempre era hombre. No existía una mujer que mandara. Aunque hubo un caso que lo voy a mencionar aquí. ¿Ya? Entonces aquí viene mucho a cuestionarse el rol que existe. Entonces cuando se habla de patriarcado, que se habla bastante, es el predominio de los varones en una sociedad. ¿Ya? No necesariamente quiere decir machista, como está diciendo, que machista viene como de cada persona. Pero cuando se habla de sociedad patriarcal es cuando hay un predominio del hombre. La autoridad del hombre tiene más beneficios que el de la mujer. No hay una igualdad. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos que entender y tener en cuenta esto que si ahora muchos dicen que es una sociedad muy patriarcal, en la colonia esto era 1000 veces peor. ¿Ya? La mujer era vista para el ámbito doméstico, prácticamente. ¿Ya? La vida en la colonia, los roles de género influyen tanto como en la vida pública de las mujeres y en la vida privada. Era altamente patriarcal esta sociedad. Prácticamente O sea, la mujer o sea que, solo se encargaba de los hijos. Y de hecho, Como ahora las mujeres Y humanas. hacer el aseo en la casa. claro, ¿y qué pasaba si una mujer no estaba en la casa y trabajaba? Y se Pero rebelaba. sí, sí, eso. es que, a ver, Era ¿qué pasaba? No imposible. sé qué habrá pasado, pero era castigada. Y ahora va a haber un caso muy parecido, pero Era piensen que, castigada. piensen que la mujer antes siempre estaba bajo la autoridad de un hombre, ¿ya? Primero está bajo la Sí. autoridad del padre y después bajo la autoridad del esposo. Y si el esposo se muere y el papá se muere, queda bajo la autoridad del hijo. Yeah. Así era. Ya, y eso, a ver, no cambió mucho hasta 1800 y Y si tanto. O tienen sea, hijas, Sí, si no tiene hijo, ¿qué pasa ahí? bueno, casi siempre buscaban tener un Se hijo. consigue un nuevo esposo, ¿no? Ahí muchas veces lo mandaban ahí a las monjas. Ah, Eso sucedía muchas veces. De hecho, muchas familias envían a su hija a las monjas. ¿Ya? ay, se me quebró una uña. Si no lo lograban casar con alguien, ¿ya? Entonces, y casi siempre tengan en cuenta que los matrimonios eran arreglados. Entonces, esto o sí o sí lo sea, tenemos que tener claro. profe, no existía como el amor real en sí, porque, o sea, como Ah, que no sé, decían ya tú no sabré cástame ya. eso. No viví en esa época tampoco para saber, pero claro, la mayoría eran hasta hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, hasta mediados del siglo XX, los matrimonios seguían siendo arreglados, ya principalmente lo que es la clase alta, principalmente para mantener la herencia, el mayorazgo, que el hijo mayor se quede con las tierras y no dividir las riquezas. Pero vamos a ver un caso que salía de la norma, ¿ya? Que es el caso de la Quintrala. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Quintrala? Sí, ¿Sí? ¿Quién ha escuchado hablar de ella? yo Hay me una teleserie. pasaron ¿Sí? los años pasados, me lo han pasado varias veces, que era como totalmente anticatólica y
siempre como que arrastraba como a Dios creo que lo amarraba al cuello y lo arrastraba por mientras que ella iba arriba a un caballo. Ya. La Quintrala es un caso, podríamos decir que es bastante importante, porque los datos que tenemos son de un historiador que habla sobre la Quintrala, algunos documentos, y que tratan a la Quintrala como... La Quintrala se llama Catalina Ríos de Lisperger, que era una hija de una gran terrateniente, que le va a heredar al final, no tuvo hija, le hereda las tierras a las hijas, ¿ya? Y la hija después se tiene que casar, claro, y queda la tierra dividida. Pero la Quintrala de alguna forma va a heredar después las tierras del esposo y va a tener como este carácter de ser una mujer con poder en esa época, ¿ya? Se suponía que era muy mala. ¿Cuál es la visión que tiene eso? Por eso es lo que les voy a explicar un poco. La visión que se tiene de la Quintrala, que era una mujer mala, que se le acusaba de la herejía. ¿Clarisa? Profe, ¿Ya? ¿Digan? ¿qué es terrateniente? Terratenientes, los que tenían las tierras, las haciendas, ¿ya? Entonces, la Quintrala tenía haciendas por lo que es la Ligua, Cabildo tenía, por esas zonas cerca de la quinta región, tenía bastantes haciendas. ¿Por qué se dice? Claro, hay una visión que dice que la Quintrala era mala, se le acusa de hechicería, se le acusan de abusos, se le acusan de bastantes cosas, pero en realidad lo que era en ese tiempo, ella era una mujer que tenía poder. Y como la gente no estaba acostumbrada a eso, a que una mujer tuviera poder y era una sociedad muy patriarcal, se le dice que la Quintrala era mala, que mataba a sus esclavos, etcétera, etcétera. De hecho, se le hicieron muchos juicios, muy pocos fueron comprobados. ¿Ya? Entonces, es como el mito de la Quintrala, que una persona mala, pero en ese tiempo en realidad era porque era una mujer que tenía poder. Y eso no era costumbre en ese tiempo. Entonces, claro, una mujer con poder, ¿cómo se le veía? Se le recuerda como una mala, como una hechicera, que mataba gente, ¿ya? Entonces ese es el caso más... Claro, dice hasta que se envenenó a su padre. Ese es como el mito, que su padre estaba enfermo y que ella lo envenenó. Pero, ¿qué documento? Supone que también mató a su hermano esposo. y a su esposo también. Pero no es... Eso es porque era una mujer con poder. Entonces se le dice todo eso porque esa es la visión que existe hoy en día, que hay estudios que han hecho donde que prácticamente dicen que a la Quintrala se le ve así tan mala porque en ese tiempo no era común que una mujer tuviera poder. Entonces a una mujer con poder se le ve como que es bruja, que practica hechicería, que mató al papá, que mató a la hermana, que mató al esposo, que era muy mala. Entonces, claro, ustedes me preguntaron, ¿y qué pasa si una mujer se rebelaba contra esta idea? Pasa esto. ¿Cómo se le recuerda a la Quintrala? Como una mujer mala, etc. Entonces no había muchas mujeres que de alguna forma salieran de este canon que existía. ¿Se va entendiendo un poquito cómo era el rol de la mujer? ¿Sí o no? Ya que es súper importante entender esto, porque tampoco era lo mismo ser una mujer mestiza a ser una mujer de clase alta. ¿Ya? Los roles también van a cambiar ahí. Van a valer por los rangos. Por ejemplo, una mujer española no es lo mismo que una mujer indígena. ¿O sí? Ya, entonces, ahí vamos a ver que los roles van a cambiar mucho también dependiendo de su estatus. Ya. A ver, tenemos 10 minutos. Le vamos a escribir estas preguntas. No escriba las preguntas, escriba las respuestas en su cuaderno. Y después, ya en 4 minutos más, vamos a responder estas preguntas que nosotros vimos para de alguna forma reflexionar. Y después me mandan la foto de su cuaderno para ver si le hicimos. ¿Ya? Entonces le voy a dar 4 minutos para que empiecen a ver estas preguntas. ¿Cómo crees que influye la iglesia en los roles de género en la colonia? ¿Cómo cree usted que puede influir la iglesia? Y la segunda la segunda, ¿encuentras que hoy en día siguen manteniendo estos roles? ¿Se siguen manteniendo los roles de la colonia? ¿Cuáles se mantienen o cuáles han cambiado? Explíquelo, ¿ya? Y ahora sí. ¿Esto se envía hoy día o hasta mañana tenemos plazo? No, me lo pueden enviar hasta el lunes.
Ok. pero la idea es que también lo podamos revisar hoy día, conversar estas respuestas hoy día. Así que les voy a pedir que todos puedan de alguna forma pensar esta. Ya piénsenla ahora, y si quieren después le escriben ustedes, pero piensen primero las preguntas. Le vas a sacar pantallazo. Bueno, buenas.